tardes, hermanos. Aquí estamos preparándonos para escuchar la palabra de Dios. Espero que ustedes estén también escuchando los mensajes que hemos estado poniendo, que sean bendición y edificación para sus vidas. Seguimos orando por nuestra iglesia, por nuestras familias. Le pedimos que oren, ¿verdad? Estábamos pensando ya en la iglesia, pero surgió algo imprevisto, algo que no esperábamos en el trabajo. Entonces, saqué una cita para hacer un examen y los resultados, pues yo no tengo nada, pero nada más me quiero asegurar para que podamos pues ya abrir la iglesia, pero no estar con ese temor y también no quiero yo exponer a nadie, ¿verdad? No quiero ser responsable de eso yo. ¿Amén? Entonces, nomás hasta nuevo aviso es cuando vamos a abrir la iglesia. ¿Amén? Mientras, hay que seguir orando. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. En la oración modelo que el Señor Jesucristo nos enseñó, también nos dice, líbranos del mal. ¿Amén? Líbranos del mal. Estaba pensando en eso, ¿verdad? No es un mensaje, pero en la palabra de Dios encontramos, el avisado ve el mal. O sea, la oración dice, líbranos del mal. Y luego también nos dice en la palabra de Dios, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Entonces dice, le decimos a Dios que nos libre, Él nos avisa, pero no le hacemos caso. Entonces no hay que ser simples, amén. Bueno, eso dice la Biblia. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito Señor, le damos gracias por poder servirle, gracias por la iglesia, gracias por su bendita palabra, por la salvación, gracias Señor por su fidelidad, Señor, gracias por estar siempre con nosotros, gracias por su grandeza, Señor, gracias por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, porque aunque nosotros le fallemos, usted siempre está ahí con nosotros, Señor. Le ruego, Señor, que nos tome en cuenta, Señor, nuestras faltas, que perdone nuestros pecados, que nos ayude a vivir una vida limpia delante de sus ojos, Señor. Denos gracia delante de las personas, forme convicciones firmes en nuestras vidas, ayúdenos en nuestras necesidades, le pedimos aumente la fe, le rogamos, Señor, su protección, su bendición, su cuidado, Señor. Le pido, Señor, que siga obrando en nuestros corazones, que nos ayude a tener un buen ánimo, un espíritu correcto y también un pensamiento correcto. Bendiga a su pueblo, Señor. Le pido, Espíritu de Dios, que usted me dé las palabras para poder llevar este mensaje a su pueblo y que, Señor, usted sea glorificado, honrado, exaltado en ellos, Señor. Le pido, por favor, a su dirección. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Ok, hermanos, vamos a ir esta tarde a el libro de Mateo, capítulo 14. Mateo 14, 23. Amén. Después de hacer el milagro del Señor Jesucristo de alimentar a 5,000 personas, ¿verdad? Y suplir sus necesidades, después subió a su barco y cruzó ahí en la orilla del lago, cruzó al otro lado. Dice en el versículo 22, estamos en Mateo 14, 22. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, los discípulos se fueron en su barco, él se quedó ahí con toda la gente
Y en el 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Subió el Señor Jesucristo, ¿verdad?, a orar. Allí estaba solo, orando y poniendo, dando gracias y poniendo, ¿verdad?, exaltando al Padre y pues estaba dándole gracias a Dios, ¿verdad?, por todo lo que Él había hecho. Dice la palabra de Dios en el 24, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Él no estaba con ellos, no fue con ellos a la barca, en la barca. Se quedó a despedir la multitud, subió a orar. Ellos se fueron, Él los mandó que se fueran en la barca, pero a mitad dice, en medio del mar, encontramos que estaba azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Este mensaje, hermanos, se llama tener ánimo, tener ánimo. Y la palabra ánimo viene del latín y incluye, hermanos, la idea de esfuerzo, voluntad y valor. Ánimo es tener la voluntad, tener el valor, y también es lo mismo, es mostrar esfuerzo. Bueno, esa es la palabra ánimo. Y el Señor Jesucristo lo que les dijo aquí a sus discípulos, se encontraban en medio de una tempestad. Dice que llegó a ellos y ellos estaban pues en temor. Y cuando Él llega dice, yo estoy aquí con ustedes. Y las dos cosas que les dice, es tener ánimo, no temáis. Eso es lo que les dice. Entonces, hermanos, encontramos también en la Biblia diferentes tormentas, pero a través de la vida vamos a encontrarnos, nosotros también enfrentamos diferentes tipos de tormentas o de pruebas. Cada tormenta es diferente. Hay tormentas que son mucho más fuertes que otras, y cada una de ellas trae una amenaza. Entonces, cada tormenta, hermanos, en cada una de ellas nosotros experimentamos, depende de las circunstancias, pero también depende el tipo de tormenta que enfrentamos, hace que nosotros nos sintamos indefensos muchas veces ante las circunstancias. También hace que nos sintamos incapaces porque no sabemos qué hacer ante esa situación. Como ahorita, esto es como una tormenta que está. ¿Y sabe qué? Dice ahí la palabra de Dios que las olas, el barco era azotado por las olas. Las olas se levantan gigantes. No sé si usted había estado enfrente del mar o se ha metido al mar, pero las olas, mire, están aquí. Las olas, viene una ola y golpea
Y ahí se acabó. Y mueve todo. Mueve la barca, pero después de esa, ¿qué pasa? Viene otra. Amén. Apenas está uno a veces recuperando de esa, y ya viene y golpea otra vez. Y luego viene otra, y luego viene otra. Así estaba la barca. Estaba siendo azotada por las olas. La embarcación se sentía frágil, ellos se sintieron indefensos, ellos se sintieron temerosos. Y así, hermanos, nosotros cuando pasamos por tormentas, ¿verdad? Sentimos, experimentamos, nos sentimos amenazados, turbados, inquietos, amedrentados. La palabra amedrentado significa turbados, temerosos, también asustados y abatidos. Abatidos es que no tiene fuerza. La tormenta, hermanos, viene y azota, ¿verdad? Golpea, es la idea, que está golpeando, debilitando cada vez más ese barco. En este caso sería en nuestra persona, que pasa por una tormenta y que está siendo golpeado y que está siendo debilitado y que ese ánimo se va desvaneciendo, esa voluntad, el valor, y muchas veces terminamos hasta acobardados y sin el deseo, sin la voluntad y sin esfuerzo, temerosos. Es un estado de ánimo, ¿verdad? También el estar temeroso, el estar preocupado. Y en realidad viene el Señor Jesucristo en medio de la tormenta y se presenta ante sus discípulos, ante sus apóstoles, y lo que les dice es: tener ánimo. Y luego les dice: yo soy, no temáis. Lo que está diciendo es: aquí estoy yo en medio de la tormenta, ¿verdad? No tienes por qué estar así, amén. No temáis, dice. La tormenta, hermanos, sí golpea. Los vientos, dice que eran las olas, la barca estaba azotada porque el viento era contrario. Imagínense la barca siendo golpeada una y otra vez, más aparte no podía avanzar la ola, estaba ahí como atorada, como estancada, porque el viento, por más que quería avanzar, el viento viene y la detiene. Es una situación difícil, es una situación que no es usual, por eso se le llama una tormenta, amén. Y muchas veces vamos a atravesar por ello, hemos atravesado por ello, ¿verdad? Y nuestro estado de ánimo varía. Entonces, lo que el Señor Jesucristo dice, que hermanos, nos dice que debemos estar animados y que no debemos estar temerosos. Si estamos pasando por pruebas, por tormentas, y vemos que viene una ola y golpea, y luego viene otra, y apenas se recupera uno, y luego viene la otra, y luego parece que no avanzamos porque el viento es contrario, parece que la situación, en lugar de mejorar, va empeorando. Pero el Señor Jesucristo dice: no temáis, tened ánimo. Todo esto, hermanos, cuando en las olas, el viento y todo eso es adverso y vemos, ¿verdad? Bueno, nos hace sentir débiles. Es que a veces pensamos que nosotros somos bien fuertes y que nosotros podemos y que todos, a veces nos sentimos como muy capaces de todo, como que a nosotros no nos afecta nada. Pero cuando llega una tormenta, llega de repente y nos atrapa y estamos en medio de ella, entonces, hermanos, nos sentimos débiles, inseguros y también hasta indefensos.
porque no podemos hacer nada. Quiero, hermanos, nomás enseñarle algunas cosas que dice aquí en la palabra de Dios, que Dios nos enseña para animarnos, hermanos, en medio de esta dificultad, en medio de esta tormenta que están pasando. Vemos una cosa y otra y decimos, híjole, mucha gente dice, es el fin de los tiempos, ya va a ser el fin del mundo, ¿verdad? Bueno, Dios, nadie sabe, nada más Dios. Amén. Y sí habla la Biblia de todo esto, de señal, de todas estas señales, pero lo que dice es el principio, no es el fin. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ir ahí en Marcos, y algunas preguntas que el Señor Jesucristo hace a sus discípulos cuando se encuentran en la tormenta. Y piense usted, hermano, y hágase esta misma pregunta. Piense que el Señor Jesucristo le está preguntando a usted, ¿verdad? Son Marcos 4:35. Marcos 4. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. La barca estaba siendo golpeada, las olas gigantescas, ¿verdad? Y dice, de tal manera que se anegaba. Parecía que la barca se iba a hundir. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y la pregunta está aquí, en 40. Y les dijo, ¿por qué estás así, amedrentados? Y la palabra amedrentado es acobardado, sin valor. El Señor Jesucristo les pregunta a ellos, si están en una tormenta, amén, pero ¿sabe qué? El Señor Jesucristo estaba ahí está con ellos. Ellos aparentemente dicen, pues Él no se da cuenta de lo que está pasando aquí con nosotros, pero Él sí se da cuenta de lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Él sabe cada situación y cada cosa que nosotros pasamos. A lo mejor pensamos, Él no se da cuenta. Hermanos, el Señor está ahí, amén. Y la pregunta que Él hace a sus discípulos dice, ¿por qué estáis así amedrentados? Hermanos, Él tiene el poder, se levanta y reprende el mar y el viento y se hace grande bonanza. Él tiene el poder para detener, para sacarnos de esa tormenta, pero sí vamos a pasar por tormentas, dice la palabra de Dios, vamos a pasar por el agua, pero no nos vamos a quedar ahí. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, ¿por qué estáis así amedrentados? Otra pregunta, ¿cómo? ¿No tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Dice. Entonces, ¿por qué estamos, a veces cuando pasamos por las tormentas, hermanos, teniendo un Dios tan grande, amén, estamos amedrentados? Y en lo que Él pregunta, ¿por qué estás así? Acobardados, amedrentados. Dice, ¿no tienes fe? ¿No crees que yo te puedo cuidar, proteger, guardar? ¿No crees que yo puedo reprender el mar y detener el viento? ¿No crees que yo puedo sacarte adelante de esta situación? ¿No tienes fe?
Entonces, hermanos, lo que vemos que cuando, hermanos, la persona que se encuentra amedrentada es falta de fe. Falta de fe en el Señor. El Señor dice, Él es el que está preguntando. ¿Por qué estás así? Les dice. Inclusive, hermanos, se molestan. Entonces es una pregunta. En Mateo 8, 23, Mateo 8, 23, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, y esta es otra pregunta que él hace: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En el pasaje anterior, en Marcos, dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿No tienen fe? Y aquí les dice: ¿por qué teméis? ¿Por qué estás atemorizados? Y luego aquí les dice: hombres de poca fe. Amedrentados, hermanos, ese estado es un estado de desánimo, es un estado de cobardía, es falta de fe. Cuando atravesamos, hermanos, tormentas, hermanos, Dios ahí está con nosotros. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos confiar en su poder, en su gracia, en su misericordia, depender de Él, apoyarnos en Él, buscarle a Él. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Tiene, hermanos, Dios, tiene el Señor Jesucristo el poder para librarnos de cualquier tempestad que podamos enfrentar. No importa las circunstancias, no importa tan dura o lo duro o lo difícil que parezca o que sea, hermanos, necesitamos confiar en Él. Amén. Mateo 14, donde leímos ahí, hermanos, donde comenzamos a leer, en la tormenta, el Señor Jesucristo les dice: tener ánimo. Hermanos, no tenemos que estar amedrentados, no tenemos que estar temerosos por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es una prueba, es una tormenta, tal vez una tormenta muy gigante, muy grande, pero no más grande que el poder de Dios, no más grande que lo que Dios puede hacer. Miren, las tormentas que habla ahí, dice: se levantó, lo reprendió y se hizo ¿qué? Grande bonanza. Se hizo una paz y una tranquilidad que trajo Él. Amén. Lo que Él dice, hermanos, ahí en medio de la tormenta: tener ánimo. Tener ánimo. Y les había dicho, hermanos, ánimo es valor, es voluntad y es esfuerzo. Necesitamos, hermanos, animarnos, y necesitamos poner la voluntad, y necesitamos, ¿verdad?, confiar en Dios y esperar en Él. Amén. Lo que ellos hicieron sí es rogar a Dios: Señor, líbranos. Amén. Pero, hermanos, también cuando nosotros nos encontramos así, también tiene algo bueno. Esa inseguridad que tenemos nos impulsa, nos lleva a buscar a Dios.
Es lo que hicieron ellos. Primero estaban muy seguros, se sentían muy bien. Viene la tormenta y ahora están todos asustados. Y las olas bien gigantes. Y el barco se hunde. Y van a buscar ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Amén. Porque dijeron, ellos eran, ¿sabe que eran pescadores expertos? Ellos habían enfrentado tormentas, ellos sabían cómo manejar la barca, ellos sabían, ¿verdad?, cómo llevarla a una dirección, sabían medir el viento, el tiempo y todo. Pero aquí no hallaban ya qué hacer. En esta tormenta ellos estaban indefensos. Y hermanos, solamente así muchas veces es cuando nosotros nos acercamos a Dios. Porque a veces creemos que nosotros la podemos todas. Nos impulsan a buscar ayuda. Amén. Nos llevan más allá de nosotros mismos. Nos impulsa a buscar a Dios. Nos impulsa a esperar en Dios, porque ellos ya no pudieron hacer nada. Ahora lo que tuvieron que hacer, a ver qué va a hacer el Señor, a esperar, a depender de Él. Pues, Señor, líbranos. Ahora tenían que esperar en Él. ¿Qué va a hacer el Señor? A depender de Él. Ya no dependían de su conocimiento, ni de sus fuerzas, amén, ni de su capacidad, ni de lo que ellos sabían. Ahora ellos estaban dependiendo ¿de quién? De lo que el Señor pudiera hacer, amén. Y se quedaron hasta maravillados, dice, se quedaron maravillados de lo cuando Él calma la tormenta, los libra, y luego dice, ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Se quedaron hasta, hermanos, cuando nosotros buscamos a Dios y esperamos en Dios y vemos obrar a Dios, nos quedamos maravillados de cómo Él trabaja, de cómo Él obra, de lo que Él puede hacer. Amén. ¿Están aquí? Quiero más enseñarles algunas cosas, hermano, para que se animen. Acérquese a Dios, confíe en Él. Dice la palabra de Dios, confía en Él y Él hará. No tenemos que estar todos amedrentados, acobardados, atemorizados. Eso es falta de fe. Si pasamos por tormentas, hermanos, hay que buscar al Señor. Amén. ¿Tú qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Amén. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Para Dios todo es posible. Quiero darte 4 cosas, hermanos. 4 cosas, si las quieres apuntar. Número 1, ¿por qué tenemos que estar animados? ¿Por qué no tenemos que estar temerosos, ni amedrentados, ni acobardados? Bueno, número 1, porque Él está contigo. Él está contigo. Génesis 26, 24. Génesis 26, 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. ¿No qué? No temáis, porque yo estoy contigo. Número 1, no temáis. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Dice. Número 1, no amedrentados, no acobardados, no atemorizados. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, contigo. Amén. Número 2, Isaías
Número 1, Él está contigo. Número 2, Él es el que nos ayuda. No dependas de lo que tú puedes hacer, hay que depender de Dios. Amén. Isaías 41:13. Isaías 41. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Número 1, Él está contigo. Número 2, Él, hermanos, es el que nos sostiene y Él es el que nos ayuda. Y, hermanos, dice: no temáis. Amén. Nada de temerosos, de amedrentados, de acobardados. Él está con nosotros y Él es el que nos sostiene y Él es el que nos ayuda. Amén. Él es nuestra ayuda. Hay que depender de Dios. Amén. Número 1, Él está contigo. Número 2, Él nos sostiene y nos ayuda. Y número 3, Él nos protege. Ahí en las olas, por muy gigantes que se levanten y por muy contrario que se vea el viento, hermanos, debajo de sus alas estarás seguro. Amén. Amén. Segunda de Reyes 6:16. Segunda de Reyes 6:16. Y Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Fíjese, a veces no alcanzamos a ver eso. Dice: el monte estaba lleno de ¿qué? Gente de a caballo y carros de fuego. Dice: no tengas miedo, más son los que están con nosotros que con ellos. Ahí estaba, hermanos, el ejército del Señor alrededor, cuidando a su siervo, cuidando a este hombre. El otro no alcanzaba a ver. ¿Sabe qué? Porque hay que verlo con ojos espirituales. La Biblia dice que nosotros andamos por fe. Amén. No por la vista. Este hombre veía toda la adversidad, todos los peligros, pero no veía que Dios estaba ahí. No veía el poder de Dios. Y ora el profeta y dice: ábrele los ojos para que vea. Amén. Ahí está, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mire todo lo que encontramos en la palabra de Dios. Por eso no tenemos que estar ni amedrentados, ¿verdad? Ni desanimados, amén, ni acobardados. Por muy difícil, hermanos, que se presente la tormenta, Dios está ahí con nosotros. Él nos sostiene y Él nos ayuda y Él nos ¿qué? Él nos protege. Amén. Una cosa más, Él también nos provee. Por muy grande que sea la necesidad, por muy difícil que se vea la prueba, por muy difícil que esté pasando esa tormenta, muy grande que sea, los tiempos son malos, los días son malos, dice la palabra de Dios. Amén. Pero por muy difícil que se presente, hermanos, Él está con nosotros, Él nos cuida, Él nos sostiene, Él nos guarda y Él nos provee y nos protege. Por eso hace las preguntas el Señor. Dice: ¿por qué estáis así? La pregunta: ¿no tienen fe? Hombres de poca fe. Primera de Reyes 17:13. Primera de Reyes
17. Permítanme. Elías le dijo: no tengas ¿qué? Temor. Veas como has dicho, pero hazme primero de ello una torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Solamente, hermanos, le dice aquí: no tengas temor, confía en el Señor, ponlo a Él primero. La harina, déjenme, me perdí aquí, pero le dice aquí, hermanos, la harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la vasija tampoco va a disminuir. Hay que confiar en Dios, hermanos. Dios provee. Dios nos da todo lo que necesitamos. Pero sí le dice: ponme a mí primero. Amén. Amén. No tenemos que estar atemorizados, ni acobardados, ni amedrentados, ni temerosos, por muy difícil que sea la tormenta. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en Dios. Él está con nosotros, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos provee, Él nos guarda. Amén. Él tiene el poder. ¿Confiar qué? En su poder. Confiar en su misericordia. Confiar en su amor. Esperar en Él. Depender de Él. Apoyarnos en Él. Amén. Vamos a ver Juan 16:33. Juan 16. Y aquí vamos a terminar, hermanos. Juan 16. Encontré muchos más versículos, pero nada más aquí vamos a terminar, hermanos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero, ¿sí lo encontraron? ¿Qué dice? Pero confiad, yo he vencido al mundo. La prueba, la aflicción, la dificultad, la tormenta, sí va a venir. Amén. Pero, dice, confiad. Lo que el Señor Jesucristo hermanos, lo que nosotros, lo único que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Amén. No doblarnos ante la prueba. No desanimarnos. No depender de nuestras fuerzas. Podemos luchar y luchar, hermanos. Pero ¿por qué no poner las cosas en la mano de Dios? ¿Por qué no ir a acudir a Él? ¿Por qué no esperar en Él? ¿Por qué no depender de Él? Amén. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis todos temerosos? Dice la palabra, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: tened ánimo. Tened ánimo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por las palabras, Señor. Gracias por el consuelo, por el alivio, por la fortaleza, por su presencia, Señor. Gracias porque nosotros tenemos quien nos cuide, nos proteja, nos defienda, Señor. Porque usted siempre está con nosotros, Señor. Gracias porque hasta aquí usted nos ha guardado. Gracias porque hasta aquí nada nos ha faltado. Damos las gracias por su amor, por su misericordia, por su fidelidad. Gracias, Señor, por estar siempre ahí con nosotros, Señor.
por ser el Dios de amor que es para con nosotros. Ponemos todo en sus manos. Le pido, Espíritu de Dios, que lleve este mensaje a nuestros corazones, Señor, y surge el efecto por el cual usted lo ha enviado. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos.